Bienvenidos chicos a esta pequeña evaluación formativa, más que todo con respecto a la primera prueba de repasos de racionales y potencias que se enseñó en primero medio. Lo ideal es que acá vayamos viendo de toda esta guía de cuatro planas, ver qué ejercicios sí van a entrar y ver si es que los dominamos o no los dominamos. Hay algunos ejercicios bien sencillos y otros más complejos. Vamos allá entonces. La primera parte, el ítem uno, nos dice, transforma los siguientes números decimales a fracción dependiendo del tipo que aparezca. Nosotros tenemos la letra A hasta la H. Tenemos en total 8 ejercicios. De esta primera parte, solamente van a entrar 4 ejercicios. Nada más. O sea, uno de cada tipo y nada más. Si lo saben aplicar, listo, no van a tener que después aplicarlo de nuevo. Solamente va a entrar una parte. Entonces ahí ustedes mismos, si quieren, pueden ir marcando su guía para saber qué es lo que sí entra y lo que no. Entonces del ítem uno va a entrar la mitad. Ahora, respecto a cómo se trabaja, si habla del decimal finito, nosotros lo que teníamos que hacer era escribir el número completo sin coma y luego dividíamos por el uno con tantos ceros como números decimales tenga. Por lo tanto, el número completo, ¿cómo sería? 357 partido por el uno con ¿cuántos ceros? Como son dos decimales, dos ceros. ¿Listo? Eso, muy bien, Nechmi. Si no le ponen el negativo está malo, porque el número no pasó a ser positivo, sigue siendo exactamente el mismo número negativo. Muy bien, señorita. Ese detalle les puede contar el puntaje. Luego tenemos cuando era infinito periódico. Cuando era periódico estaba relacionado con los nueves que iban a ir dividiendo, y cuando era semiperiódico estaba relacionado con las dos partes, tanto con el periódico como con el finito. Es decir, vamos a involucrar nueves y ceros. Entonces vamos primero al periódico que involucraba los nueves. Se escribía el número completo. ¿Cuál sería? Le quitábamos lo que no tiene periodo. El 2, muy bien. Y se divide por tantos nueves como números tengan el periodo. Solamente uno, por lo tanto sería un solo 9. Si hacemos la resta de arriba, nos va a dar 25 partido por 9. Y esa es una fracción irreductible, no se puede simplificar más. Vamos por este de acá. Semiperiódico era la combinación entre los 9 y los ceros, porque tiene tanto decimales normales como decimales periódicos. Por lo tanto, el proceso es prácticamente la fusión de ambos. Escribimos el número completo sin la coma, que sería 1468. Al final le vamos a colocar el signo por si acaso. A ese número completo le quito lo que no tenía periodo. En lo que no tiene periodo es lo que no tiene la rayita arriba, o sea, sería en este caso el 14. Todo esto se divide por tantos nueves como números tenga el periodo. ¿Cuántos nueves tendrían que ir aquí? Dos nueves. Y tantos ceros como números o decimales normales tenga. Solamente hay un decimal normal, por lo tanto sería un solo cero. Al hacer la resta, ¿alguien ya la hizo? Daría 1004, ¿cuánto? Ahora, partido por 990. Yo no les voy a solicitar la simplificación para esta primera parte, solamente que apliquen el algoritmo, nada más. Ahora, algo falta, el negativo, ¿cierto? El negativo. Podríamos simplificar, pero como les digo, no se los voy a exigir para este ejercicio. Y luego nos piden traspasar este número mixto a fracción impropia. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que hacer? ¿Ya? En este caso, el número entero se multiplica por el denominador y luego se le tiene que sumar el de arriba. O sea, 3 por 4 serían, y 2 se le suma al uno, entonces nos daría 13 y va a estar dividido por el mismo denominador 4. Pero con esto lo finalizamos el ejercicio, porque a nosotros lo que nos están solicitando es pasar los decimales a fracción, ¿ya? O al revés, de fracción a decimal. ¿Cómo yo transformo este decimal a fracción? Dividiendo, ¿cierto? Si yo lo divido por 4 es bastante sencillo, no son números grandes, también van a haber números pequeñitos ahí. El 4 en el 13 cabe 3 veces, ya que 3 por 4 son 2 y sobra una. Pero ahora podría agregar la coma y eso me permite agregar un cero. El 4 en el 10 cabe 2 veces y sobran 2, ya que 2 por 4 son 8. Para llegar al 10 serían 2. Ahora puedo agregar otro cero más y el 4 en el 20 cabe 5 veces. Nada más que eso. Entonces la parte de abajo no va a entrar.
solamente el A, B, C, D del ítem 1. Vamos a seguir avanzando. Ítem 2. Del ítem 2 que nos piden transformar los números mixtos a fracción y luego decimal, va a entrar también la mitad. Es decir, va a entrar una fracción normal y un número mixto. Solamente dos van a entrar. En este caso, el 4/5, ¿cómo lo transformamos a número decimal? Haciendo su operación, bien, 4 dividido 5. El 5 en el cuadro no cabe, sería 0. Eso me permite agregar la coma y un 0. Y bien, el 5 en el 40 cabe 8 veces, sobraría 0. Luego acá, nosotros tenemos dos formas de hacer esto y lo vamos a hacer de una manera diferente a la forma de arriba. Arriba lo transformamos a fracción impropia y luego de eso lo dividimos. Pero ¿cómo leeríamos ese número mixto? ¿Cómo se lee en realidad? Tres enteros y un medio. Entonces yo ya sé que esto lo tengo como decimal porque es 3 enteros. ¿Y el un medio cómo sería en decimal? Es un 0,5, por lo tanto sería 3,5. Si alguien lo quiere hacer así de directo, hágalo así. No hay ningún inconveniente. Y en caso de que no lo puedan hacer así, lo hacen como lo hicimos en el ítem de arriba. Vamos por otro, por ejemplo, este de acá. ¿Alguien lo podrá hacer mental? ¿Cuántos enteros tenemos? ¿Un entero positivo o negativo? Negativo, ya, pero solo un entero, por lo tanto al tiro viene la coma. Y después tengo 3/5. ¿Quién representaba en decimal la quinta parte? Primero piensen en la quinta parte. El 0,2, porque si yo tengo 5 veces el 0,2, después sería 0,4, 0,6, 0,8, y ahí genero la unidad. Por lo tanto representa 5 veces el 0,2. Pero ¿cuántas veces tengo el 0,2? Está 3 veces, muy bien, por lo tanto sería 0,6. O sea, esto sería menos 1,6. Si alguien no lo puede hacer mental, como les digo, podrían hacerlo con el método anterior del ítem de arriba. Vamos al 3, ítem 3, que es lo que va a entrar de acá. Nuevamente lo mismo. En este caso va a entrar una de cada uno, o sea, podría entrar la A, por ejemplo, y la C. Entonces, si analizamos eso, que sería la mitad de este ítem, nosotros queremos ver primero si es que son equivalentes, iguales, mayor o menor. En este caso, ¿cómo se hacía esto? ¿Se acuerdan? Hay tres métodos, pero nosotros estábamos utilizando uno que era súper directo. Podíamos igualar denominadores y el que tenía más cantidades de ese denominador iba a ganar. O podríamos igualar numeradores y el que tenía menor denominador iba a ganar. O había un algoritmo, la multiplicación cruzada. En este caso, el 3 por 5 me termina dando 15 y el 2, o sea, el 3 por 12, 36. ¿Quién sería más grande entonces? El 36, por lo tanto, sería mayor el 3/5 que el 3/12. En este de acá son distractores, el 2 enteros y 2 enteros están parejitos, ¿cierto? Por lo tanto, está listo ese. El otro método, si es que no quería multiplicar cruzado, era la amplificación. Si yo lo amplifico este por 2, en vez de 2 arriba va a quedar, y en vez de 7 abajo va a quedar. Si tengo 4 de 14 y 4 de 14, ¿qué podríamos concluir? Que son iguales. Y si no lo quisieran hacer con ese método, como les digo, basta con que los enteros sean iguales para ignorarlos y ahora pensar en el 2 séptimos y el 4 catorceavos. El 2 séptimos sería 2 por 14, que nos daría 28, y luego 4 por 7, que serían también 28. Por ende, la conclusión es que son iguales. Del ítem 4, lo mismo, simplemente ahora involucra cosas un poco más complejas. Y vamos a hacer que entre el A y el D. Ese tipo de ejercicios van a entrar. Entonces, ahora, si yo quiero comparar decimales, la verdad es que es bastante sencillo. Vayan haciéndolo y la comparación tiene que ser término a término. En este caso, vamos a hacer también el C para que vean la diferencia. Primero, ¿cómo estamos comparando los enteros? ¿Son iguales o distintos? Por lo tanto, no me sirve comparar el primer entero. Ahora sigo por el primer decimal. ¿El primer decimal cuánto tenemos? El 3 y el 3. Por lo tanto, son iguales.
Pero el siguiente decimal, ¿cuánto es? Y el otro, si no tiene, sería 0, ¿cierto? Entre el 4 y el 0, ¿quién es mayor? Por lo tanto, ese decimal, de forma ordenada, podríamos decir que es mayor. Acá trae una complejidad, porque este 5,4 está periódico. O sea, esto sería 5,444 y sigue, y sigue, y sigue. ¿Y el otro cuál es el que se repite? Entonces, si yo analizo el primer entero, es el mismo. El primer decimal es el mismo. Pero el segundo decimal acá es 4 y aquí el segundo decimal es 1. ¿Quién sería mayor? ¿Cierto? Muy bien. Y lo mismo sería acá. Si este primer entero es un 1 y después viene un 6 y acá viene un 2, ¿quién es mayor? Eso. Aunque este diga 25 y el otro diga 6, uno al pensar en el 25 piensa que es más grande. Y además de eso, este 6, ¿quién le sigue después? Entonces, en realidad, si lo tomáramos con dos decimales, esto sería un 60 y esto sería un 25. Entonces, cuidado, porque muchas veces cuando les preguntan por un 0,3 y después al lado le comparan por un 0,29, por ejemplo, uno podría decir el 0,29 es más grande que el 0,3, pero tienen que pensar que este en realidad era un 30. O pensar mejor en quién es el primer decimal y compararlo con el puro primer decimal. Entre 3 y 2, el más grande sería el 3. Cuidado con eso. La D, la B. ¿Ya? Resolvámosla acá. En este caso, este 0,4 queda tal cual, pero el de acá sería 0,44444. Si comparo el primer entero es el mismo. Primer decimal es el mismo, pero acá el segundo decimal es un 4 y aquí ¿quién tendría que ser? Por lo tanto, entre el 4 y el 0 sería mayor el de la derecha. Bien, chicos, chicas, hasta el momento, como les digo, entre la mitad de cada uno de los ejercicios que hemos grabado. Ítem 5 serían 3 ejercicios, ¿o no? A veces no. Acá tenemos varios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 ejercicios. De estos van a entrar 5 ejercicios. ¿Ya? De la primera parte, el ABC, del ABC va a entrar solamente uno. Solamente va a entrar uno que sería la letra C. De la letra C hay una resta y una multiplicación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Y si hacemos la multiplicación, yo siempre escribo primero el número que tiene mayor cantidad de cifras. Y lo puedo hacer en una hoja de cálculo aparte. Y lo hago sin pensar en los decimales. Los puedo escribir los decimales, pero no los pienso. Ahora multiplico normal por estas dos cifras. Primero el que tiene más cifras y luego el que tiene menos cifras. El 1 por 3 es lo mismo, por 0 es lo mismo y por 4 es lo mismo. Luego de eso nos saltábamos un espacio y luego decíamos que ahora íbamos por el 7. 7 por 3 serían 21, reservo 2. 7 por 0 serían 0, con las 2 de reserva serían 2. 7 por 4 serían 28. Ahora acá tendríamos 3, tendríamos 1, 6, 8 y 2. ¿Qué más faltaría ahora? Porque si nosotros tenemos ese resultado, tenemos que ubicar la coma. Y en este caso tenemos que contabilizar la cantidad total que existen de decimales. 1 y 2 y 3. En total tenemos 3 decimales, por lo tanto este número queda como 28,613. Ahora, lo escribimos acá, tengo 9,25 y se está restando con el 28,613. Ahora lo que deberíamos hacer nosotros es restar esto. Si alguien lo puede hacer mental, genial. Pero si no todos lo manejan de manera mental, hagan el algoritmo y lo pueden hacer en un espacio aparte. Cuando ustedes en la básica le enseñaron a restar, escribían el número más grande primero. No piensen en el menos, piensen en la cantidad más grande. ¿Quién sería la cantidad más grande? 28,613. Y le resto el otro que sería el 9,25. ¿Estará bien escrito así? Tiene que ir la parte entera con la entera y la decimal con la decimal, respetando la coma en la misma posición. Esa era la suma y resta. Ahí tiene que ir la coma. Por lo tanto, como es 9,25, iría acá, 2 y 5. Cuando faltaban números para completar, ¿qué hacíamos? Rellenábamos con ceros. Muy bien. Ahora, esta parte es lo que a ustedes le enseñaron con la reserva. Vamos a ver si se acuerdan bien. Si yo digo que al 3 le estoy restando 0, ¿cuánto nos va a quedar? El mismo 3.
Pero si digo que al 1 le quito 5, no se puede. Le pedíamos al vecino de la izquierda, ¿cierto? Y este en vez de 6 se convertía en 5. Pero el 1 le regalábamos un 1 y no era que se sumara 1 más 1, 2, sino que agregábamos un 1 adelante, que era como la decena. Entonces, si ya tenía un 1 y agrego una decena, serían 11. 11 menos 5, ¿cuántos serían? 6. Luego, 5 menos 2, bajo la coma en la misma posición. 8 menos 9, le pido al de al lado. Este se convierte en 1 y el 8 pasa a ser un 18. 18 menos 9 y 1 menos 0. O sea, este resultado termina siendo 19, 3, 6, 3, pero todavía no está listo. ¿Qué es lo que le falta? ¿Cierto que el signo? Porque nosotros cuando estamos haciendo esta resta, se conserva el signo de la cantidad más grande. Y entre 9 enteros y 28 enteros, la cantidad más grande son 28 enteros. Y como son negativos, se conservan negativos. ¿Ya? Siempre se conserva el signo de la cantidad mayor. Vamos a seguir avanzando. Dentro del mismo ítem, yo les dije que iban a entrar 5. Ya llevamos una. De aquí vamos a elegir 4. Dentro de esas 4 va a entrar el D, sí o sí. Ahí hallamos 2, 3, 4 y 5. Esos serían los que van a entrar. ¿Ya? Entonces acá, primero, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? La multiplicación, y la multiplicación es la más fácil en las fracciones. ¿Cómo se multiplican fracciones? Simplemente, ¿cierto? Para el lado. Lo voy a agrandar para que lo puedan ver todas las personas que están más atrás. Ya, chicos, multiplicamos entonces el primer 5 cuartos, cambia o queda igual. Ahora, si este es positivo y el de acá también es positivo, ¿qué signo va a quedar? Muy bien. Multiplicamos entonces ahora para el lado. El 3 por el 1 nos daría 3 y 4 por 6 serían 24. Ahora, antes de que uno sume o reste, es una gran recomendación que ustedes simplifiquen, sí o sí, porque de esa manera va a ser un poco más sencillo. El 5 cuartos no se puede simplificar, pero aquí sí puedo simplificar. ¿Por cuánto se podría? Por 3, muy bien. El 3 en el 3 cabe una y en el 24 cabe 8 veces. Y fíjense que fácil acá, porque entre el 4 y el 8 ustedes pueden encontrar al tiro quién es el mínimo común múltiplo. ¿Quién sería el mínimo común múltiplo? El 8. Porque el 8 contiene tanto al 4 como al 8. Dos formas de hacerlo. También podrían aplicar método mariposa, pero van a quedar números más grandes. El primer método es que ustedes vean el mínimo común múltiplo y se pregunten cuántas veces cabe. El 4 en el 8 cabe dos veces, multiplico arriba por 2. El 8 en el 8 cabe una vez, multiplico arriba por 1. 5 por 2 nos daría 10 y 1 por 1 nos daría 1, quedando 11 octavos. La otra forma es que como esto era 5 cuartos más un octavo, ustedes podrían encontrar el mismo denominador. Y con eso ustedes podrían amplificar aquí por 2. 5 por 2 serían 10 y abajo 4 por 2 serían 8. Como ahora tenemos el mismo denominador, conservamos el 8 y sumamos arriba. Cualquiera de los dos métodos va a ser apropiado. Este es el método de amplificación y el de acá sería el método de, en este caso, mínimo común múltiplo. ¿Ya? Atentos al pizarrón, chicos, por favor. No se distraigan. Ya, hicimos el D. ¿Cuál era el otro que le había dicho que iba a entrar? La G. Vamos por la G. Parece más difícil, ¿o no? Solo lo parece en realidad. Vamos allá. El 3 octavos sigue siendo el mismo 3 octavos, porque nosotros nos vamos a preocupar de la prioridad que es la división y multiplicación de izquierda a derecha. Ahora, este es negativo y se va a dividir por algo positivo. Signos distintos en la división sigue siendo negativo. ¿Cómo se dividían los valores de las fracciones? De forma cruzada y se dividían o se multiplicaban. Es una multiplicación cruzada, pero también es importante que ustedes sepan que cuando yo quiero hacer esa división, la división en realidad es la multiplicación del inverso. ¿Quién es el inverso de 4 tercios? 3 cuartos. Entonces hay algunos que en la básica le enseñaron que la división se transformaba en multiplicación e invertía la segunda, porque la división es la multiplicación del inverso multiplicativo. Pero también varios de ustedes se lo saben de forma directa, que es simplemente una multiplicación cruzada partiendo del primer valor de arriba. 5 por 3 nos daría 15 y luego 6 por 4 nos daría 24. Bajo ahora
Como es más por más, sigue siendo más. Lo mismo ahora, pero vamos a multiplicar. Pero acá ustedes tienen que ser un poco pillos y saber si es que pueden simplificar algo antes de tener que multiplicar, porque si no nos pueden quedar cosas muy grandes. Entonces aquí logran ver qué número está relacionándose tanto arriba como abajo. Yo podría simplificar, ¿cierto? El 9 en el 27. ¿Cuántas veces cabe el 9 en el 27? Tres veces. Pero ahora yo podría simplificar el 3 con el 9. ¿Por cuánto podría simplificar? Por 3. Esto solo se puede hacer cuando hay multiplicaciones. No se puede hacer para sumas ni restas ni divisiones. El 3 en el 3 cabe una y el 3 en el 9 cabe tres veces. O sea que esto finalmente lo que nos quedó arriba sería 2 por 1, que serían simplemente 2. Y abajo, ¿quién nos quedó solamente? El 3. Entonces, fíjense, nos dio 2 tercios si lo hacemos de esta manera. Pero si alguien no lo puede entender de esa manera, haga la multiplicación para el lado. 2 por 27 son 54. 9 por 9 son 81. Y ahora deberíamos poder ser capaces de simplificar. Y si algunos son cabos para simplificar, lo pueden hacer por 3, como también por 9. Pero si alguien es más cabo, lo hace por 27. El 27 en el 54, ¿cuántas veces cabe? Dos veces, y en el 81, tres veces. Entonces al final es el mismo valor. Estas simplificaciones así inmediatas las podemos hacer cuando hay multiplicaciones y hay números que se relacionan arriba y abajo. Ahora, hay otro más que puedo simplificar. El primero queda igual. ¿Por cuánto se puede simplificar aquí? Por 3. El 3 en el 15 cabe 5 veces y el 3 en el 24 cabe 8 veces. Bajo el más y bajo el 2 tercios. Ahora nosotros tenemos que encontrar quién es el mínimo común múltiplo o utilizar el método de amplificación. ¿Quién sería el mínimo común múltiplo entre 8, 8 y 3? 24 es una buena opción. Si fuera el 16, por ejemplo, cabe el 8, pero no cabe el 3. Entonces, ustedes también lo podían hacer mental y tomar el número más grande. Si no servía el 8 para contener a todos, elegíamos un 8 más. Sería 16. Tampoco me sirve. Un 8 más sería entonces 24. Pero también habíamos dicho que cuando los valores de los denominadores no tenían relación entre ellos, bastaba muchas veces con multiplicarlos. 8 por 3 me daría 24. El 8 y el 3 no tienen relación entre ellos. Ahora, el 8 en el 24, ¿cuántas veces cabe? Como cabe tres veces, yo multiplico arriba por 3. El 8 en el 24, de nuevo tres veces, multiplico por 3. Y el 3 en el 24 cabe 8 veces. Por lo tanto, 3 por 3 nos va a dar 9 menos 5 por 3, 15 más 8 por 2, que serían 16. Si hacemos esta operación, signos distintos se van a restar y luego se tendrían que restar de nuevo. En este caso, ¿cuánto nos daría esto? Nos termina dando 10. Muy bien. Partido por 24. Yo lo haría más fácil así. Esos dos juntos me daría uno positivo y el 1 más el 9 serían 10. Ahora, ese resultado final, ustedes tienen que simplificar. ¿Por cuánto se podría simplificar? El 2 en el 10 cabe 5 y el 2 en el 24, 12 veces, que sería la mitad. Ahí tendríamos entonces el resultado final. ¿Qué otra letra le había dicho de esta? La J, ya. Vamos entonces a la J. Recuerden que ahí pueden pausar el video, intentar hacerlo y así su guía después la pueden ir trabajando. La F no, la H, ¿cierto? Antes la J. Ah, no había visto que había más. Ya, ¿y el H no? Ya. Vamos acá. Hacemos primero el paréntesis y esto entra sí o sí, que es una suma de fracción con un número entero. Chicos, hay varias formas de hacer esto. Fíjense la forma de razonamiento más importante. Yo aquí tengo dos enteros, pero yo tengo que relacionarlo con tercios. Entonces mi pregunta es, ¿qué número, se puede amplificar, qué número si yo lo divido en tres partes me da 2? 6 tercios, ¿cierto? Ahora, si no lo podemos razonar así, nosotros decimos que este tiene un uno abajo. Para que me quede 3, basta con amplificar por 3. 3 por 2 serían 6 y 3 por 1 serían 3. Como ahora tengo 4 tercios más 6 tercios, yo lo que podría decir que tenemos 10 tercios. Esa sería una de las maneras de poder hacerla, amplificando. Pero si no,
pueden buscar el mínimo común múltiplo. Entre 3 y 1 serían el 3. El 3 en el 3 cabe 1, multiplico arriba por 1, nos daría 4. El 1 en el 3 cabe 3, multiplico arriba por 3, nos daría 6. Y 4 más 6 nos daría 10 tercios, que es lo mismo. O también podrían utilizar el método mariposa, pero que no es el más adecuado. Multiplicamos denominador con denominador, quedando 3. Luego cruzado, 4 por 1 son 4. Y luego 2 por 3, que serían 6. Lo sumamos y nos daría 10 tercios. Cualquiera de los tres métodos les va a servir, no hay ningún inconveniente, no se les va a exigir. Con número mixto igual se puede hacer, ¿ya? No hay problema con eso, pero va a ser enredarse un poco más. Y la otra forma es que hay un cálculo que es directo y mental, que siempre ocurre. Siempre que ustedes tengan un número cualquiera, sumado o restado con una fracción, por ejemplo, un 3 medios, lo único que ustedes tienen que hacer, como dice Rocha, es usarlo como número mixto, que sería multiplicar por el denominador y sumarle el numerador. O sea, 5 por 2 serían 10, más 3 serían 13 medios. En este caso serían 2 por 3, 6, más 4 nos daría 10 tercios. Cualquiera de esos métodos sirve. El tema está en que el método que nos dice Rocha va a funcionar siempre, pero para la suma. Pero para la resta va a ser distinto. Si tuviéramos, por ejemplo, dos enteros menos el 4 tercios, nosotros multiplicamos 2 por 3 son 6. ¿Pero qué vamos a hacer con el de arriba? Se le resta, entonces 6 menos 4 daría 2. Esto nos va a dar 2 tercios. ¿Ya? Ese es otro método más que les puede servir. Entonces habíamos dicho que esto era 10 tercios. Se está dividiendo, o hago la resta primero, ¿cierto? Ahora eso se está dividiendo por el 7 tercios, que está negativo, y bajamos el 5 partido por 12. El error común es que hacen la resta, pero tiene mayor prioridad lo que sería la división. La división es una multiplicación cruzada, pero ¿se dan cuenta que tiene el mismo 3 abajo? Entonces, si ustedes hacen el cálculo, se van a dar cuenta que van a poder simplificar después. Pero también hay otros que son más pillos y dicen, entonces esto dejo la primera igual, lo convierto a multiplicación, la doy vuelta a la otra, cancelo, cancelo y me queda de inmediato 7 décimos. Pero si alguien no lo hace así de inmediato, hágalo paso a paso. La división es una nueva fracción en la cual se multiplica cruzado. 7 por 3 nos va a dar 21 y 3 por 10 serían 30. Como la primera era negativa y la segunda es positiva, menos por más sigue siendo menos, bajo el 5 partido por 12. Ahora, antes de sumar o restar, ¿se puede simplificar? Sí. Simplificamos en este caso por el 3. El 3 en el 21, disculpen, voy a escribir aquí el 5 y 12, menos, ahora sí. 3 en el 21 y 3 en el 30, 10 veces. Ahora, el 12 y el 10 no tienen tanta relación, pero sí tienen a un número en común que sería el 2, que es par. Entonces, tenemos que hacer una idea de lo siguiente, y este es un método para encontrar mínimo como múltiplo rápido igual. Ustedes cuando ven que los números no tienen relación, pero sí tienen una pequeña relación en cuanto al número, que es de la tabla del 2, o sea, 2 por 6 son 12 y 2 por 5 son 10. Pero no es que uno contenga al otro. Entonces hay una relación, pero parcial. Cuando hay una relación parcial, ustedes multiplican los valores y los dividen por el número que tenían en común de forma parcial. O sea, 12 por 10, 120. Pero entre el 12 y el 10, ¿qué número estaba de la tabla a multiplicar? El 2 estaba en común. 120 si lo divido por 2 daría, por lo tanto, el mínimo como múltiplo sería 60. ¿Ya? Hay varias maneras de hacer esto. Ustedes busquen la que más le acomode. Porque esto también lo podrían haber hecho con el método mariposa de forma directa. El otro método era ir pensando en el 12. Después son 24. Para que me sirva el 10, tiene que terminar en ¿cuánto? En 0. Entonces, si no me sirve el 12, ni el 24, ni el 36, ni el 48, después el 48 viene el 60, ese sí me sirve. Entonces, el 12 en el 60, ¿cuántas veces cabe? 12 por cuánto da 60. 12 por 5 multiplico arriba. El 10 en el 60, 6 multiplico arriba. 5 por 5 nos daría 25 menos 7 por 6 o 6 por 7, 42. Si al 25 le quito 42, eso nos daría, ¿cuánto nos daría? Daría negativo, ¿cierto? Sí, porque mayor la cantidad. 17 partido por 60.
Como el 17 es un número primo y el de abajo no tiene relación con él, no se pueden simplificar y quedaría simplemente expresado así. En esa sí, en este ítem sí se pide simplificar. Sigamos. Ya, ¿qué otra letra les dije esta? La J y la K, ¿o no? Vamos por la J y luego la K. ¿Ah? ¿Dije la I también? ¿La I y cuál más? Ya. Entonces no había visto las de abajo porque sí tiene que entrar una de estas. Ya, por lo tanto, no las había contado bien cuántas eran. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llevamos 1, 2, 3, 4, faltan todavía. Sí. Ya, vamos a hacer la I, pero también vamos a hacer la J y la K. ¿Ya? Y la G no la hicimos, ¿cierto? La G no la hemos hecho, sí, sí. La H y la I. Ya vamos a hacer la I y luego las otras que les dije. Vamos allá. Vamos a esto. Primero, ¿qué tendríamos que hacer? División, ¿cierto? En el paréntesis adentro. Se estarían multiplicando cruzado. 1 por 5 son 5 y 4 por 3 serían 12. Le estamos sumando ahora el 7 partido por 16. Tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo entre el 16 y el 12. ¿Qué número se le ocurre que podría ser? Podríamos multiplicar por los dos, pero ahora tienen otro número en relación y son números más grandes. El 4 tiene en relación, ¿cierto? Pero la multiplicación de 16 por 12 termina siendo grande. Entonces, si a alguien se le quiere hacer este método mental, que era multiplicarlos y luego dividirlo por el número que tiene en relación, en vez de multiplicarlos, hagan primero la división. Dividamos por el que tienen en común. ¿Qué tabla tienen en común? La del 4. Si yo divido por 4, esto me va a dar 4. Y si esto lo divido por 4, daría 3. El tema está que nos daría 4 por 3, que serían 12. Entonces, hay un detalle. Si nosotros dividimos el total, fíjense, nosotros multiplicamos y luego dividimos por el número que tenía en relación. ¿Estará bien dividir los dos números o habría que dividir solamente un número? Si yo divido los dos números, en el ejercicio anterior no lo hicimos por los dos números, era multiplicar los que tenían números grandes en relación de forma parcial y se dividía por el número que tenían en común en la tabla de multiplicar. Pero lo dividíamos una vez, no los dos números. Por lo tanto, en pocas palabras, si yo divido el 16 por 4 que estaba en común acá, me daba 4. Y luego tendría que multiplicarlo por ¿quién? Por 12. 4 por 12, el 48 sería el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Nuevamente, yo podría haber multiplicado 16 por 12 y dividirlo por la tabla de multiplicar que tenían en común, que era el 4. Pero este 4 no está dividiendo a los dos. Yo cancelo el 4, por ejemplo, con el 12. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 12? Y 3 por 16 nos va a dar 48. Lo mismo si hacemos al revés. 16 por 12 y lo divido por 4. Si cancelo acá el 4 en el 16 cabe 4. Y 4 por 12 son 48. Entonces, este es otro método mental que pueden utilizar para realizar el mínimo común múltiplo cuando los números tienen una relación de forma parcial. Los multiplicamos entre ellos y los dividimos por el valor que tienen en común de la tabla de multiplicar. Pero ahora lo hicimos al revés. Dividimos primero por el 4, a cualquiera de los dos, pero tiene que ser solo a uno, y luego lo multiplicamos por el otro que no se dividió. Si divido por 4 al 16 nos da 4, y 4 por 12 serían 48. El 16 en el 48, ¿cuántas veces cabe? 3 veces, multiplico arriba. 2 en el 48, 7 por 3 nos daría 21, más 5 por 4, 20, quedando finalmente 41 partido por 48. Eso no se puede simplificar, queda tal cual. Ahora tenemos al 5 de 36 menos 41 de 48. Ahora, chiquillos, ¿el 48 y el 36 tienen relación entre ellos? El 12, muy bien, buen cálculo. Entonces aquí ya mental es un poco más difícil, pero los algoritmos mentales los podemos también apoyar en el cuaderno. Entonces, como tienen relación parcial, yo los puedo multiplicar entre ellos. Es decir, lo dejo expresado, 36 por 48.
y lo divido por el valor que tenían en común en la tabla de multiplicar. ¿Cuál era ese valor? El 12. Ahora yo elijo a uno de ellos para simplificar. Es mucho mejor simplificar por el más grande. El 12 en el 48, ¿cuántas veces creen que cabe? 4 veces. Entonces nos va a quedar 4 por 36. Vamos a hacerlo paso a paso. 36 por 4. 4 por 6 serían 24, reservo 2. 4 por 3, 12. Más las 2 de reserva serían 4. Es decir, el mínimo común múltiplo debería ser 144. Dígame. Pregúntenme, no hay problema. Vamos de nuevo. Lo que yo les manifiesto es que hay cálculos y formas mentales de poder hacer esto. Si a alguien no se le ocurre, tiene que hacer la tablita del mínimo como un múltiplo, pero nos demoramos mucho en eso. Entonces yo me di cuenta que el 16 y el 12, bueno, disculpen, era esto, el 36 y el 48, esos dos valores tienen un término en común, que es una tabla de multiplicar que sería la tabla del 12, porque 12 por 3 son 36 y 12 por 4 son 48. Entonces el método, cuando son parcialmente en común algo, nosotros los multiplicamos 36 por 48 y lo divido por la tabla de multiplicación que tenían en común, que era la tabla del 12. Como es una multiplicación, puedo simplificar arriba y abajo un valor. El 12 en el 48 cabe 4 veces. El 36 quedó tal cual. Por lo tanto, serían 36 por 4, que nos daría 144. Bueno, ¿y ese 36 de dónde salió? De cuando hicimos este cálculo, ¿cierto? Lo bajamos simplemente y todo este cálculo era el de acá. ¿Cómo? Claro, como el 12 en el 48 cabe 4 veces, ese 4 va a estar multiplicando al 36 que nos quedó y eso nos queda como 144. Fíjense que ahora es sencillo porque estas tablas de multiplicar ya me ayudan. El 36, ¿cuántas veces creen que cabe en el 144? Ahí está, ¿cuántas veces cabe? 4 veces. Multiplico por 4. ¿Y el 48 en el 144? ¿Cuántas veces creen que cabe? 3 veces. Muy bien. 5 por 4 serían 20 menos 41 por 3, que serían 123. Hacemos la resta porque son signos distintos. Si al 123 le quito 20, quedarían 100 partido por positivo o negativo. Negativo. Eso sería. ¿Ya? ¿Se puede simplificar por 2? No es para arriba y abajo. ¿Se puede por 3? Tampoco, porque si yo sumo sus dígitos debería darme un múltiplo de 3 y me da 4. No me sirve. Si ya no se puede por 2 ni por 3, tampoco se puede por 6. Se puede por 5, terminan en 0. Entonces prácticamente queda de esa forma. Vamos por el J. Ahora acá, la división es una multiplicación que es cruzada. Entonces yo parto por acá, como también por el paréntesis, y luego resto, y todo ese resultado tendría que multiplicarlo con el más 7 partido por 24. ¿Ya? Ahora, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que me vayan siguiendo. Esto sería simplemente 6 multiplicado por 10, y después sería 5 multiplicado por 9. Fíjense este detalle. Yo voy a multiplicar, pero no lo voy a escribir, lo voy a dejar expresado. 6 por 10 dividido por 5 por 9. Porque de esta forma yo ya puedo simplificar. El 5 en el 10, ¿cuántas veces cabe? Y ahora yo puedo simplificar al 6 con el 9 en el 3. El 3 en el 6 cabe 2 y el 3 en el 9 cabe 3. Por lo tanto, arriba me queda 2 por 2, que serían 4, y abajo quedó 3. Entonces, cuando hacemos estos cálculos de esta forma, queda simplificado de inmediato. Ahora, el otro paréntesis. Este paréntesis ya lo habíamos dicho, que había una manera fácil y mental de hacerlo. Era el 2 por cuánto, y luego 2 por 12, que nos da 24, le resto el de arriba, porque dice resta. Si al 24 le quito 7, nos darían 16. ¿Sí? Pero, ahora lo vamos a ver, 16 partido por 12. Pero como el primero es positivo y es un 2 enteros, y le estoy restando una fracción, que es un 0, y algo, ¿qué signo va a prevalecer? El del mayor, y el mayor sería positivo o negativo. Es más grande tener este número, que es un 0, y algo, o el 2.
Por lo tanto, esto sería positivo. Pero con el negativo de afuera, ¿qué va a pasar? Queda negativo. Ahora, si no lo quieren hacer así, pónganle el denominador 1. Mínimo como un múltiplo acá para que me dé 12, lo amplifico por 12. 12 por 2 son 24, 12 por 1, 12. Si al 24 doceavos le quito el 7 partido por 12, se conserva el 12 y se restan. 24 menos 7 serían 16. Ahora, ¿se puede simplificar? Lo puedo simplificar, por ejemplo, por 4. El 4 en el 16 cabe, ¿sí? Ya. ¿Alguien me dijo 16? Simplemente pensé que era verdad. Chiquillos, si al 24 le quito 7, ¿cuánto me daría? Serían 17. Porque si le quito 4 me van a quedar pendiente 3. Por lo tanto, cuidado con eso, 17. Muchas gracias, Javier. Ahora, estos 17 partido por 12 ahora, ¿se podrían simplificar? Por lo tanto, queda tal cual. Y lo que vamos a estar haciendo es que al 4 tercios yo le voy a restar esta operación. Porque como había un menos y un más, al final termina siendo menos. Mínimo como un múltiplo entre el 3 y el 12, ¿quién sería? El 12, ¿cierto? ¿Por cuánto tendría que amplificar aquí para que me dé 12? Muy bien. Entonces esto sería 4 por 4, 16, y 3 por 4 serían 12, menos el 17 partido por 12. Como tienen el mismo denominador, tendríamos que conservarlo y sumar o restar según corresponda. Si al 16 le quito 17, me va a dar 1, pero negativo. Eso es lo que me dio todo este corchete. Ahora, a este corchete que sería menos 1 partido por 12, yo lo voy a multiplicar por el más 7 partido por 24. ¿Pero me afecta en algo el signo positivo? Este resultado sí o sí va a ser negativo. Arriba, 1 por 7 son 7 y abajo tenemos 12 por 24. Si lo hacemos, lo ideal sería hacerlo así, para no fallar. 2 por 4 serían 8, 2 por 2 serían 4. Salto un espacio. 1 por 4, 4 y 1 por 2, 2. Sumamos 8, 8, 2. Por lo tanto, esto nos daría 288. ¿Creen que se puede simplificar? No lo sé, pero si tiene pinta de simplificarse, ¿por qué número probarían? Yo igual probaría por el 7. No sé si se podrá, pero intentémoslo. A ver. Si yo lo divido por 7, el 7 en el 28 cabe 4 y sobran 0. Bajo el 8 ya no se puede, ¿cierto? Por lo tanto, no se puede tampoco por el 2, ni por el 3, ni por el 6. Quedaría expresado solamente así. Vamos por el último de lo que son las fracciones, porque después tenemos potencias. Pero las potencias yo creo que andan muy bien con eso. Ya chicos, acá, ¿por dónde iniciamos? Los paréntesis, ¿cierto? Paréntesis de acá, paréntesis de acá. Ahora lo vamos a hacer con los trucos. Por ejemplo, este 1, si estamos hablando de 20avos, el 1 entero, ¿en qué se puede transformar? 20 partido por 20. Entonces, si al 17 de 20 le quito 20 de 20, me van a quedar la mayor cantidad negativa. 3 de 20. Muy bien. Pero afuera hay un signo menos. Bajo el 3 quintos, bajo el 3, ahí estaría el corchete, el por, el 3, el 8 y el negativo. ¿Qué va a pasar con este doble signo negativo? Al final va a quedar sumándose. Muy bien. Ahora, el tema está en que yo no puedo llegar y sumar con las fracciones de la izquierda porque aquí hay una multiplicación. Tengo 3 enteros. ¿Qué número, si lo divido por 3, me da 3 enteros? ¿Quién sería? El 9, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver de inmediato así o decir que este tiene un 1 abajo. ¿Por cuánto habría que amplificarlo para que ahora quede 3 abajo? 3 por 3 nos va a dar 9, lo voy a escribir aquí, y 3 por 1 serían 3. Entonces, si al 1 tercio le resto 9 tercios, me van a quedar 8 tercios. ¿Positivo o negativo? Negativo. Ahora resuelvo esta multiplicación que tiene mayor prioridad. Como dijimos, menos por menos será más, y ahora ese más se está multiplicando por menos. ¿Va a quedar positivo o negativo? Negativo. Ya hacemos el cálculo, pero antes de hacer el cálculo, sean bien pillos y pillas, puedo cancelar el 3 de arriba con el de abajo. Y además el 20 con el 8 tienen relación. ¿Por cuánto podría simplificar arriba y abajo? Por el 4. 4 en el 8 cabe 2
y el 4 en el 20 cabe 5. O sea, esto nos queda como un 2 quintos de forma simplificada automáticamente. Alguien que no lo quiera hacer así, multiplique 3 por 8, 24 y luego 20 por 3, 60. Y aquí pueden dividir ustedes o simplificar por 12. El 12 en el 24 cabe 2 y en el 60 cabe 5. Es lo mismo, pero va a ser más largo hacer ese proceso o pueden equivocarse por los números tan grandes. Bajo ahora el resto, que sería el 3 quintos, el menos, el 3, el corchete, el 3 octavos y el menos. Resolvemos dentro del paréntesis. Ahora, esto puede ser de izquierda a derecha y este, ¿qué número tiene abajo? Un 1. ¿Por cuánto lo podría amplificar para que de forma conveniente me queden puros 5 abajo? Lo amplifico por 5. Si lo amplifico por 5, 3 por 5 va a quedar arriba en 15 y abajo va a quedar en 5. Como todos son 5, yo conservo el mismo denominador 5 y sumo o resto según corresponda arriba. 15 menos 3 serían 12 y 12 menos 2, 10. Y se conserva el signo positivo que era el más grande. Ahora, se puede simplificar o dividir. El 10 si lo divido en 5, el 5 cabe en el 10 dos veces. Bajo el resto, que sería el 3 octavos negativo. Entonces dijimos que esto iba a ser el mismo 3 octavos, pero dentro de este paréntesis nos dio que valía 2. Y la multiplicación es solo para el lado. Este abajo tiene un 1. Menos 3 por 2 serían menos 6 y 8 por 1, 8. Se puede simplificar ahora por 2. El 2 en el 6 cabe 3 negativo y el 2 en el 8 cabe 4. Este ejercicio va a entrar sí o sí, el K. Entonces los que le mencioné más el K. Y eso que no les puse potencia. ¿Dónde está? ¿Este? ¿Por qué en 12? 15 menos 3 no es 17. Es que acá, por ejemplo, lo que tenemos era un 3, ¿cierto? Si yo le pongo el 1 sería 3. Para que me dé el mismo 5 de abajo lo multipliqué por 5. Arriba 5 por 3 quedaría 15. Entonces si al 15 ahora le resto 3 queda en 12. Y si al 12 le resto 2 quedaría en el 10. Igual avísenme si pasan cositas así porque cuando yo les grabo el video me entro en un modo automático donde recibo su respuesta y yo voy anotando más que todo. Pero es muy difícil, chiquillos, razonar, escribir matemática y explicar matemática al mismo tiempo. No sé si les ha pasado de repente si quieren dictar y anotar al mismo tiempo. Entonces uno habla y después escribe, pero hablar y escribir es complejo. Entonces si hay alguna fallita como esa, me tienen que avisar, como lo hizo Javier ahí que se dio cuenta de esa resta. Ya chicos, la última parte, todavía nos quedan 15 minutos, es todo lo que viene de potencias. Chiquillos, esto es fácil en cuanto a potencias, pero la parte difícil, ¿cuál sería? Los problemas. Chiquillos, de los problemas van a entrar solamente 3 problemas. ¿Ya? Ahí les voy a decir, pero primero vamos a la parte de potencias. Esta parte la vamos a ver rapidita. Ya chicos, vamos a ir viendo uno a uno, rápido sí. Ya, acá nos piden aplicar propiedades. ¿Qué propiedad podemos analizar? ¿Qué tienen en común? Casi siempre tienen que hacerse esa pregunta. ¿Qué tienen de relación o qué tienen en común? Base iguales se conserva. Y como es una división, ¿qué se hace con los exponentes? O sea que al 3 le quito el 6. ¿Cuánto va a quedar? 3 negativo. Muy bien. Pero ¿qué propiedad podemos aplicar si el exponente es negativo? Lo doy vuelta. Entonces quedaría así. La vuelta, ¿no es cierto? ¿Cómo va a quedar? Si lo invertimos, ahora el 7 tenía un 1 abajo, pero ¿quién va a quedar arriba? Eso sería, y el mismo 7 que estaba elevado a menos 3, más 3. Excelente. Ahora, no les voy a pedir calcularlo. 7 por 7 por 7 va a ser un número más grande, pero no se les va a solicitar. Pero sí las potencias de 2, de 3, de 4 y de 5. La potencia de 7 no se los voy a exigir porque no se trabaja tanto, pero las potencias de 2, de 3, de 4 y de 5 deberían poder calcularlas, al menos que sea un 3 elevado a 5 o a 6 o superior a 5. El 2 elevado a 5 sí lo pueden calcular, o a 6 o a 7, que es más fácil, para que no pierdan tanto tiempo. El B, ¿qué propiedad podemos aplicar acá?
potencia sobre potencia, por lo tanto conservo la base y simplemente ¿qué hacemos con los exponentes? Los multiplicamos. 5 por 1, 5 por 2, 10. Ahora los signos, menos por menos más y más por más, más. Ahora, el menos 3 está elevado a 10. ¿Será necesario calcularlo? No. Pero sin embargo hay una pregunta. El menos 3 está con paréntesis y está negativo y está elevado a una potencia que es par. ¿Qué signo va a quedar? O sea, esto es lo mismo que decirme más 3 elevado a 10. ¿Ya? Es un pequeño detalle que tienen que manejar. Cuando la potencia es par, queda siempre positiva la base. No, no sé, hasta aquí está bien, pero siempre avanzamos un poco más. Vamos por el C. ¿Qué haríamos aquí? Neshmi, ¿qué haríamos acá? Todo número elevado a cero da, a excepción de quién? El cero elevado a cero se dice que eso no existe, porque estamos dividiendo al cero en cero. ¿Cómo? La E al revés en matemática significa que no existe. Cuando es así, tachado, no existe. Cuando es así, con un signo de exclamación, significa que existe un único valor. Existe un único y acá no existe. Oh, ya. Algo pasó, no sé por qué se desconectó. Con respecto a esa, tenía razón Netflix y la mayoría de los que contestaron, como está elevado a cero, en realidad eso nos va a dar de inmediato uno. Ya, pero cuidado, igual ustedes deberían manejar que si estamos hablando de un número periódico, ustedes podrían transformar ese número periódico a fracción y luego de que lo convirtieron en fracción, elevarlo a cero. Pero claro, esta era una trampa simplemente que esto nos daba uno. Vamos por la D. Vamos acá. Algo en común. Primero resolvemos algo, ¿cierto? Este queda igual, pero el paréntesis, ¿cómo va a quedar si tengo doble exponente? Menos por menos serían más y 6 por 2, 12. Ahora tienen la misma base. ¿Qué hago con la base? ¿Y qué hacemos con los exponentes? Se suman o se restan, ¿cierto? En este caso, signo distinto, lo restamos y daría 3. Y esta sí la podemos calcular. 5 por 5 por 5 son 125. Seguimos con la E. Vamos acá. Comenzamos, acá podemos ir cancelando cosas, pero también podemos resolver primero arriba y abajo. Arriba conservo el mismo 2 y tenemos que, como son multiplicaciones, se van a sumar los exponentes, pero si tienen signos distintos, al final se terminan restando. Si al 10 le sumo el menos 6, va a dar 4, y 4 más 3 serían 7. Y abajo el 2 va a quedar elevado a... Si es que estas son propiedades muy rápidas. Ahora, como tenemos que es una división de bases iguales, conservamos el 2 y restamos 7 menos 5, que serían 2. Y ese lo calculamos, quedaría 4. Vamos por el F, recordar que el video va a ser subido, así que ahí lo pueden ir escribiendo o anotando. Ya chicos, acá, ¿qué tienen en común? Exponente. Entonces yo voy a dejar al mismo 10 tercios multiplicado por el 3 medios, pero voy a conservar afuera ese exponente que estaba en común. Ahora puedo cancelar, por ejemplo, el 3 con el 3 y también el 2. ¿Cuántas veces cabe en el 10? O sea que lo único que quedó fue un 5 arriba elevado a 4. ¿Ya? Ese no se les va a pedir que lo calculen. Tíos, este sería el método rápido. Lo que hicimos fue simplificar. Conservamos, en este caso, el exponente que estaba en común afuera y multiplicamos las bases. En este caso, yo podría hacer el cálculo de 10 por 3, que nos va a dar 30, y 3 por 2, que serían 6. Hago la división, ya que el 6 en el 30 cabe 5 veces y daría 5 elevado a 4. Pero si alguien ya domina más la matemática, haga esto. El 3 se cancela con el 3 porque es multiplicación arriba y abajo. Y el 2 en el 10 cabe 5 veces. O sea, sería 5 elevado a 4. Cualquiera de los dos métodos va a ser válido. Vamos por esta, que es una de las que la mayoría se equivoca. Como nosotros vamos a conservar la base y vamos a restar los exponentes, siempre que ustedes resten el exponente de abajo, traten de ponerle eso, paréntesis. Porque al final, ¿en qué va a quedar? Menos por menos serían entonces más, disculpen, me faltó el más 2. Ahora sí, menos por menos serían más el 5. Finalmente esto quedaría el m con el 7. Excelente, muy bien.
Vamos por el h. Conservamos la base. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Como es división se restan, pero le ponemos el paréntesis para poder diferenciar el signo de la resta. Este menos me va a cambiar todos los signos de adentro. Por lo tanto, queda el mismo 3x con el más 2. Pero menos por menos serían más 7x. Y menos por más serían menos el 5. Ahora, términos semejantes. Las x con las x, como ambas son positivas, se suman dando 10x. El más 2 con el menos 5, al ser signos distintos, se van a restar y daría menos 3. Ahí tendríamos el resultado final. Vamos por la y. Lo mismo. Sí. Igual voy a hacer menos, pero van a entrar todas estas propiedades. Por ejemplo, esta última parte entraría 1, porque son todos lo mismo. Chicos, como me pregunta acá Ángela, de la parte última, de estas potencias no van a entrar todas, porque hay algunas que se empiezan a repetir. En este caso, por ejemplo, la G, la H y la I son lo mismo. Por lo tanto, de aquí quizás va a entrar una sola, que sería como la H. Vamos acá. Bases iguales la conservo. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Se suman. Acá no es necesario que pongan paréntesis porque suman las X con las X, que nos va a dar 9X, y los números con los números, pero como son signos distintos, al final se van a restar. Si al 5 le quito 3, daría 2. Ahora, de la notación científica va a entrar solamente una de cada una. O sea, la A y la D, por ejemplo. Ya, pero aquí vamos a hacer la B y la E. ¿Ya? La B y la E. Fíjense, el método era tomar la primera cifra significativa. ¿Quién sería? El 7, coma, el resto de cifras significativas, que sería el 1 y 2. Como después hay puros ceros sin ningún número significativo, no valen. Lo multiplico siempre por 10. Y ahora, para saber el signo, ustedes tienen que preguntarse, este 7,12 para volver a ser el original, ¿debería hacerse más grande o más chico? Tiene que hacerse más grande, por lo tanto vamos a multiplicar por un valor que va a ser positivo. Y ahora vemos, si la coma quedó aquí en el 7 y antes no tenía coma, o sea, estaba al final, tenemos que contar los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Bien, Iván? Elevado a 13. Ahora, cuando el número es muy pequeño, vamos a hacer la E, escribimos también la primera cifra significativa de izquierda a derecha, que sería el 5. Ponemos la coma y de inmediato el resto de cifras, que sería 31. La coma debería quedar aquí entre el 5 y el 3, pero originalmente estaba aquí. Entonces yo cuento los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espacios. Hasta la coma. ¿Contaste la coma o no? Sí. Ahora, serían 12, pero como claramente este 5 coma, para volver a ser el original, que es un 0 coma, se tiene que hacer más chico, deberíamos dividir, y el número que va a terminar dividiendo es cuando la potencia es negativa, porque así se da vuelta el valor. Entonces sería eso, ¿ya? Ahí hay que contar, si conté mal me avisan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espacios. Sí, estaría bien. De eso entonces, de esos 6 ejercicios, van a entrar solo 2. Vamos por el ítem 8, que acá es prácticamente lo mismo que estaba acá arriba. Por lo tanto, de esto solo van a entrar 2 o 3 ejercicios. Ahora, ¿cuáles van a entrar? Por ejemplo, va a entrar este como alternativa, que yo les dije que para la suma, algo pasó, se cerró, jodió el video, chiquillos. No, no sé en realidad, pero algo pasó. Pero me falta el archivo que abrí. No sé si sigue grabando, pero no sé por qué se me borró. El archivo que estamos resolviendo no está ahora. Ahí está, gracias. Ahí lo volví a abrir, no sé qué habrá pasado. Ya, pero como les digo, de acá solamente van a entrar 2 o 3. Por ejemplo, este de acá, ustedes lo pueden calcular y darse cuenta que no hay propiedades para lo que serían las sumas. Habría que calcularlo por separado. 3 al cuadrado son 9, 9, 9. Si sumo los todos serían 27. ¿Qué potencia me da 27? La C. Pero lo ideal es que lo hagan con la particularidad que se les enseñó. Como nosotros tenemos lo mismo y lo mismo, nosotros podemos decir que tenemos 3 veces al 3 al cuadrado.
La palabra veces, ¿qué significa? Multiplicación. Y ahora tienen bases iguales. Este tiene un 1 y este un 2. Conservo la base, sumo los exponentes y daría eso. Un ejemplo distinto podría decir si que tenemos, por ejemplo, 5 elevado a 2, más 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 5 elevado a 2. ¿Cuántas veces lo tengo? 5 veces el 5 al cuadrado. La palabra veces es multiplicación. Y esto nos va a dar 5 por 5 al cuadrado, que sería 5 elevado a 3. Es otra manera de poder analizarlo, que es una particularidad. ¿Qué otro más de potencia entraría acá? ¿Sí? Pero no alcanzamos ya los problemas, pero sí van a entrar, como les dije, tres problemas. Vamos, chicos, otro más que podría entrar, este, sí o sí, con decimal y potencia. Yo les decía que había dos formas. Simplemente decir que esto era menos 0,12 por menos 0,12 dos veces y hacer el algoritmo. Pero también le decía que ustedes podían calcular de forma normal, como 12. 12 al cuadrado serían 12 por 12, 144. Pero como estos dos decimales van a estar dos veces, en total debo tener cuatro decimales. Cuento 1, 2, 3. Como no hay más números que agrego, un 0. Ahí tengo cuatro decimales, coma y el 0. En este caso tendríamos entonces la letra C. Y el otro que va a entrar de acá podría ser este de aquí, el 12. Chiquillos, ¿esto sería 9 positivo o 9 negativo? ¿Por qué? No está con el paréntesis, muy bien. El paréntesis hace que se eleve también el signo. Eso que quedaría pendiente, chicos, entonces los problemas, posiblemente si me animo, ahí se los voy a grabar después, pero van a entrar tres problemas, pero son tres problemas de fracciones y un problema de potencias. Chicos, no se vayan todavía, tengo que decirles algo.